Dice, vamos a ir a Isaías 55:10, una palabra muy conocida, y lleva por título esta palabra, el poder de la proclamación. El poder de la proclamación. Debemos proclamar, hay poder en la palabra, ¿cuántos lo saben? Todo el mundo lo sabe. Tenemos poder y autoridad en la palabra. Y dice Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Palabra del Señor, palabra de Dios. Dios a través del profeta Isaías impartiendo esta palabra hoy para nosotros. Pero esta palabra, como siempre digo, la palabra de Dios cobra vida cada día en el momento preciso en que proclamamos su palabra, que hablamos su palabra, que meditamos en ella. Deja de ser un libro de historia y pasa a ser un libro que se manifiesta, una palabra viva que se manifiesta en el aquí y en el ahora, y establece, y podemos establecer a través de ella su reino en favor de nuestra vida. Por eso es tan interesante y tan inteligente de aquella persona que medita en las Escrituras, que proclama la palabra, porque es la persona que va a ser bendecida. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucción. Por ella y a través de su palabra es que nuestra vida es renovada y es transformada, y podemos lograr hasta lo imposible, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, porque dice su palabra que todo lo podemos en el Señor, porque Él está con nosotros y Él nos fortalece cada día. Pero hablando sobre la palabra proclamación, sabe que la palabra proclamación y el verbo proclamar vienen de una palabra en latín que significa boxear o pregonar. Boxear o pregonar. Póngase en guardia, mira que está al lado. Boxear o pregonar. Es una palabra fuerte. En el lenguaje del Nuevo Testamento hay dos palabras que tienen relación entre sí, y es confesión o el verbo confesar. Confesión o confesar. Tiene esta relación con la palabra proclamar. Dice, y proclamación o proclamar, ahora confesar o confesión, significa decir lo mismo que. Decir lo mismo que. Diga, confesión, proclamar, confesar, decir lo mismo que. ¿Qué? Lo mismo que dice su palabra. Mira, dice para que nosotros creamos, que creemos, para nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creemos en la Escritura, su santa palabra? Amén. Bueno, para los que creemos en la Biblia, la confesión, es decir, cuando confesamos con nuestros labios lo mismo que Dios ya ha dicho en su palabra, hacemos que las palabras de nuestra boca concuerden con la palabra de Dios. Mira qué importante. Cuando confesamos, hacemos que la palabra de nuestra boca concuerden con la palabra de Dios. ¿Siempre haremos que esto suceda? Siempre que hablemos inteligentemente. Porque si no hablamos en base a su palabra, si no somos inteligentes en el hablar, cuando hablamos no sabiamente, hablamos cualquier cosa, y si hablamos cualquier cosa, activamos el reino del enemigo, y ese reino se activa para maldición de nuestra vida. Yo no quiero maldición, yo quiero bendición. La palabra de Dios dice, has quedado preso, te has enlazado en los dichos de tus bocas, de tus labios. La vida y la lengua están en el poder de la palabra. Hay poder en su palabra, en la proclamación. Dice, hacemos que la palabra de nuestra boca concuerde con la palabra de Dios cuando confesamos según su palabra, lo cual hace que podamos recibir todo el respaldo y la autoridad de Jesús. Todo el respaldo y la autoridad de Jesús. ¿Cuántos quieren todo el respaldo y la autoridad de Jesús? A ver,
Debemos saber que cuando proclamamos su palabra, tenemos todo el respaldo y tenemos toda la autoridad de Cristo Jesús. Entonces solo resta que proclamar su palabra. No quedarnos en nuestra mirada humana, carnal, racional, porque no es lo que vemos con nuestros ojos, sino es lo que vemos a través de la luz de su palabra. Ante la adversidad, la necesidad, la miseria, el dolor, el odio, el rechazo, lo que fuese, lo malo, lo negativo, ante aquellas situaciones diversas, nosotros estamos para establecer justamente el reino de Cristo, para confrontar y para traer el reino de Cristo, para que su bendición sea en nuestra vida y en favor de nuestra vida y en favor de aquellos que necesitan de una palabra de aliento, de consejo, de consuelo, de empoderamiento, de bendición. Y eso es a través de ¿quién? De nuestra vida. Porque cuando nos compenetramos con su palabra, obtenemos todo el poder y toda la autoridad de Cristo Jesús en favor nuestro. ¿Cuántos cuentan con ese poder? Amén. Todo el mundo cuenta con ese poder. Pero ¿en cuántos se manifiesta ese poder y esa autoridad? ¿En todos? No en todos. Se manifiesta en aquel que proclama. Se manifiesta en aquel que es sagaz, se manifiesta en aquel que a pesar de la situación no se encasilla, no queda cautivo por la manifestación que ve en sus ojos o que siente su alma o ve su corazón o su razón, sino que desata la palabra viva y eficaz para esa situación y revierte la situación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay poder en la palabra. Donde hay enfermedad, quede claro. Sanidad. Donde hay miseria, quede claro. Prosperidad, bendición. Donde hay maldición, quede claro. Bendición en el nombre de Jesús. Donde hay enfermedad, desato la sanidad de Cristo Jesús. Suelto la palabra, porque esto también, la fe, dice su palabra que viene por oír y oír su palabra. Entonces dice que cuando el don de fe se manifiesta, todo lo que declaramos se lleva a cabo. Dice, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de este lugar y échate a aquel lugar o a lo profundo de la mar. Dice que sucedería. Monte tiene que ver con aquello que es contraproducente contra tu vida, pero muchas veces nosotros soltamos la palabra y no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque la fe también dice que es como un músculo que hay que ponerlo en ejercicio, hay que ejercitarlo. ¿Vio? Si usted quiere tener un físico bien lindo como que él les habla, mire. No sé qué le cosa, gracias. Esto es mucho fierro, mucho, ¿vio? Pero es así, la fe viene por el oír y oír la palabra. Entonces no es lo que nuestros ojos ven, es lo que puedo ver, puedo discernir o me puedo compenetrar en la palabra del Señor. Y entonces tengo que proclamar. Suceda o no suceda, no voy a dejar de proclamar, porque de hecho va a suceder. ¿Estamos claros? De pronto ahora no sucede, pero si yo sigo proclamando su palabra, esa palabra va a abrir los cielos. Mi fe se va a agigantar, no sé cómo decirlo, y la presencia de Dios se va a llevar a cabo. El reino de Dios se va a manifestar. La autoridad, Dios nos ha dado su autoridad. Dios ha impartido su gracia, su poder, su unción, su autoridad. Está con nosotros. Pero la autoridad muchas veces no se manifiesta por falta de proclamación, por falta de declarar. Para que los espíritus se vayan, ¿qué hay que hacer? Echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿La lucha es carnal o es espiritual? La lucha es espiritual. Entonces hay que echarlos fuera, hay que levantarse. Así te se sigan burlando de ti, así te sigan confrontando. Llega un momento que no podrán ellos vencer esa palabra que tú desatas. Porque la palabra que tú desatas para ellos es letal y trae destrucción para ellos. De movida, de primera mano, ellos se levantan y te demuestran lo contrario, que tu palabra, que la palabra que tú proclamas de Dios, no pasa nada contra ellos, pero realmente sucede, acontece. Y muchas veces, yo digo esto, muchas veces el temor que sientes, porque muchas veces sientes temor, ¿o no? Siente usted temor muchas veces ante declarar, ante confrontar, siente temor ante alguna adversidad, siente ahí como que te paraliza, te quiere frenar, se manifiesta eso en tu vida muchas veces. Bueno, como que es normal, es natural, a todos casi les ha pasado o nos ha pasado, pero yo entiendo hoy que he crecido un poquito más, aunque usted no lo crea, pero he crecido un poquito más en la fe, en el Espíritu de Dios. Entonces yo hoy creo que cada vez que ese temor se
manifiesta en la vida de la persona que está confrontando a los espíritus, en realidad ese es el temor de ellos, que ellos lo inyectan en tu vida para que tú desistas de lo que estás llevando a cabo. ¿Se entiende? Vos vas a sentir temor, pero no es tu temor, porque con Cristo todo lo puedes. Y dice la palabra en 1 Juan 4:4, hijitos, ¿ustedes qué? Ustedes han vencido, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Todo el mundo tiene a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, yo le invito que en esta noche reciba a Cristo Jesús en su corazón. Que le diga: papá querido, Cristo Señor amado, te recibo en mi corazón, te acepto, te pido anotes mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy me entrego plenamente a ti, Señor Jesús. Quiero una nueva vida. ¿Cuántos lo quieren? Amén. ¿Lo declaran en el nombre de Jesús? Amén. Declárelo, decrételo en el nombre de Jesús. Proclámelo para que Cristo Jesús tenga poder y autoridad y tenga la libertad de poder obrar y operar en favor de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo el mundo que tiene a Cristo Jesús no eres tú quien pelea, pero sí, pero no. O sea, tú confrontas, pero quien se manifiesta es el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida. Pero muchas veces es normal que sientas algún tipo de temor o algún tipo de confrontación. Ahora, entiende que cuando eso se manifiesta, cuando eso tú sientes, entiende, dígale al que está al lado, entiende. A ver si entendés. Entendé, por favor. Entiende. Tiene que entender usted que no, que no es tu temor, sino que es el temor de ellos. Dice que los demonios, ¿qué dice? Que creen y ¿qué? Y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Y los demonios reconocen cuando hay presencia de Dios. Ahora, ¿hay presencia de Dios en tu vida? ¿Sí? Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, sí, verdaderamente hay presencia de Dios en tu vida, porque inmediatamente cuando tú abres tu corazón a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene y hace habitación en todo tu ser. Anoche leíamos que nuestro cuerpo le pertenece a Él, que es de Dios, que es de Él, que es del Señor, nuestro cuerpo. Entonces en ti hay presencia de Dios. Y dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, eso que creen, qué bueno sería que nos inyecten un poco de la fe que ellos tienen, porque muchas veces nosotros no creemos. Teniendo a Dios muchas veces nos cuesta creer, pero ellos dicen que ellos creen y tiemblan. Pero eso que tiemblan, ese espíritu que en ellos se manifiesta de temblar, de pánico, de temor frente a la autoridad de Cristo Jesús, que eres tú mismo, ese temor ellos lo infiltran, lo inyectan en tu vida y tú pasas a ay, papito querido, ¿no? Que le oro, que no le oro. No, entiende que no es tu temor, es el temor de ellos. Entonces, ten sabiduría en esto, y cuando esto se manifiesta en tu vida, recuerda esta palabra y di: están temblando, porque el poder y autoridad que Cristo me ha dado. Entonces, proclamo la victoria de Cristo Jesús, porque mi victoria está garantizada en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Victoria en cuántas áreas? En todas las áreas de tu vida, en todas. No hay una área que Dios no pueda operar. En todas las áreas Dios opera. ¿Qué pasa? Que el enemigo te quiere anular, te quiere aniquilar, te quiere enmudecer, te quiere parar, te quiere frenar. Se manifiesta en base a la razón, te pone ira, pone odio, pone rechazo, pone resentimiento, pone abandono, pone soledad, pone bronca, tantas cosas pone para anularte, pero tú te tienes que parar en el nombre de Cristo Jesús. Proclama ese nombre, porque dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos creer y ser salvos. ¿Salvos de qué? De todo. Salvo de todo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. En su nombre, dice, tomaríamos en nuestras manos serpientes y tendríamos poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Pondríamos las manos sobre los enfermos y estos serían sanos. ¿Cuántos están viendo la sanidad de Cristo? Dios está sanando a través de tu vida. Amén. Dios tiene que sanar a través de tu vida. Dios está liberando a través de tu vida. Dios tiene que liberar a través de tu vida. El poder de Dios se tiene que dar a conocer y se tiene que manifestar. Lo que Cristo hizo, nosotros debemos hacer. Esto no es un evangelio mediocre, no es un evangelio liviano, es un evangelio de poder, de gloria y de potencia de los cielos, para proclamar su reino. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Avanzamos un poquito. Dice en Hebreos 3:1 que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión.
¿Cuántos creyentes hay en Dios? Usted es un profesional. Usted es un profesional. Aquel que se siente menos, saca esa mentira, échela fuera. No, que yo lo estudié, que no, esto, no sé hablar, no sé expresarme, me cuesta acá, me cuesta nada. Nada. Bueno, si tiene la posibilidad de estudiar, hágalo, estudie, perfecciónese, alcance, adquiera, eleve su conocimiento, su intelecto, pero sepa esto ciertísimamente, lo dice la palabra de Dios. Usted es un profesional. Amén. Y como tal, ¿cómo tiene que comportarse? Como un profesional. Soltar la palabra, establecer el reino, porque dice aquí en Hebreos 3:1, dice, yo lo resumo, dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y mire esto, esa es una confesión sumamente importante. Vale decir que sin confesión no tenemos sumo sacerdote. Cuando no confesamos su palabra, no tenemos sumo sacerdote. ¿Cuántos quieren al sumo sacerdote con usted? Señor, ayúdame. ¿Eso es una confesión? ¿Eso es una declaración? ¿Eso es un pedido de misericordia? Señor, ayúdame. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿O no? Entonces, ¿está bien, Señor, ayúdame? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Cuántos dicen que está bien? ¿Está bien, Señor, ayúdame? Sí, está bien, no está del todo mal. No está mal, está bien. Pero mejor está en el nombre de Jesús. Ahora voy. Arrebato, confronto, echo fuera, expulso, dejo de ser esclavo, no me vas a esclavizar más. En el nombre de Jesús echo por tierra toda saeta, todo dardo del infierno lo cancelo. Abro los cielos, desato la finanza, traigo mi libertad a mi alma, a mi corazón, desato la sangre de Cristo en mí. Voy a mi hogar y pongo las manos en mi casa, en mi cama, en mi cocina, en todo lugar, en mis puertas, en mi ventana. Unjo con la sangre de Cristo, en fe, en autoridad. Proclamo. Y el que proclama, abre los cielos. ¿Está de acuerdo? El que proclama tiene al sumo sacerdote. El que proclama es verdaderamente un profesional. Si no, pasamos a ser un mendigo. ¿Cuántos son profesionales aquí? Amén. Que lo oiga bien Satanás. Dice entonces que, en otras palabras, cada vez que decimos con nuestra boca lo que la Biblia dice acerca de nosotros como creyentes, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote en el cielo, envía su autoridad y su bendición. Cuando usted proclama, Jesús desde los cielos envía la autoridad y la bendición. Los cielos se abren, los ángeles son activados. Dice, pero si no decimos nada, de cierta manera paralizamos este ministerio, su ministerio como sumo sacerdote. O si hablamos lo que no corresponde, ¿sabe qué sucede cuando hablamos lo que no corresponde? ¿Qué sucede? Activamos el ministerio del príncipe de este mundo. Hay un príncipe y es el diablo y Satanás, lo dice la Biblia. Cuando no hablamos lo que no corresponde, activamos el ministerio del príncipe de este mundo. ¿Y usted cree que ese ministerio es activado en favor o en maldición de nuestra vida? En maldición de nuestra vida. Entonces, cuidado con lo que hablamos. Oiga bien la palabra de Dios y cuidado con lo que proclama. Sea sabio, sea sagaz para proclamar palabra de vida, palabra de gracia, palabra de autoridad en el nombre de Jesús. Dice, permitiendo que influya de manera destructiva contra nuestra vida. Proclamar es en realidad confesar de manera agresiva. De manera agresiva. Claro, eso es proclamar, confesar de manera agresiva. Usted recuerda, ¿no? Hace algunos años, y aún Dios hoy lo sigue usando a ese gran siervo. Oíme bien, Satanás. Es grande. Oíme bien, Satanás. Ahí está. Que oiga bien. Levántese en el poder de Dios. ¿Esa unción solo era para el hermano Carlos? ¿Esa unción era solamente para la gente nombrada, empoderada? ¿O es la unción que Dios nos dio a todos? A todos. ¿Y qué hacemos que no usamos esa unción? Pase a usar la unción de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Sea agresivo. Usted se enoja, Satanás logra enojarte. Pero ¿qué sale de sus labios? La madre, la re, la co y al, y y ahí está. Y zapatea por acá y zapatea por allá. Y así quiere bendición. ¡Ay! ¡Ay!
¿Dónde está la unción y la autoridad cristiana? Dele usted, hable así que activa el reino de Satanás en destrucción para su propia vida. Cállese la boca, o mejor dicho, hable, pero hable con sabiduría, porque la lucha es espiritual. La lucha no es contra carne y sangre, la lucha es espiritual. Ahora los cielos en las finanzas se cortaron, se cerró, los cielos están de bronce. Levántese en ayuno, levántese en oración, profetice, camine en el nombre de Jesús, camine en su hogar, vaya, elévese en las alturas en el nombre de Jesús, y los cielos van a ser abiertos. Amén. Si hay espíritu de vagancia en usted, échelo fuera también, claro. Porque muchas veces proclamo y ahí sí, y proclamo, no estoy proclamando, estoy orando, papá. Orar y accionar. ¿Cuántos oran? Ay, sí, somos todos oradores. Vamos a orar, pero ¿cuántos activamos? Debemos activar. 5 de la mañana se levanta, se va, busca el diario, busca y se presenta y va y es eficiente, es eficaz. Lo hace como para el Señor, porque su empleador no es su empleador, sino es el ángel del Señor que Dios ha puesto para que bendiga tu vida, porque lo dice la palabra de Dios. Toma agua. ¿Cuántos quieren ser empresario? Bueno, si usted no sabe barrer bien, no, olvídese de ser un empresario. Empiece barriendo bien, empiece limpiando bien lo más insignificante. Si en lo poco sos fiel, en lo mucho te pondré. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho Dios nos pondrá. Sea eficaz, sea eficiente. No tiene trabajo, camine casa por casa, toque timbre, pero no corra después que toca el timbre. Toque el timbre. Toque el timbre. Espere que salga el Señor o la señora y diga: Señor, señora, he visto que su vereda está un poquito deteriorada o está un poquito sucia, tengo una escobita acá, le barro, le limpio. A voluntad, lo que usted quiera, lo que usted tenga, no hay problema. 1 pesito, 2 pesitos, 3 pesitos, no hay problema. No, enseguida trabajamos y ya hacemos piquete, que esto, que juicio de acá, que juicio de allá, que juicio de acá, que juicio... no anda de sinvergüenza. Esto no debe ser así. Y así queremos lograr, queremos ganar, queremos lo mejor. Lo mejor no va a venir, porque tu corazón no está alineado conforme a la palabra bendita de Dios. Bueno, mejor sigo acá, en proclamar. Entonces, si hablamos mal, pasa esto, que el reino de Satanás se activa en destrucción contra nuestra vida. En una palabra dice: proclamar es hacer. Proclamar es en realidad confesar. Dijimos, ¿de qué manera? Agresivamente. Sea agresivo. Saque los dientes. Cuidado, que no se le caigan. En forma agresiva. Se le caen los dientes. En forma agresiva. Y en una palabra es hacer guerra espiritual. Proclamar es hacer guerra espiritual. Con alma, espíritu, cuerpo, mente, con todo. Haga guerra espiritual. Haga acto profético. Dice que proclamar también era boxear. Mirá qué misterio. Mirá qué loco esto. Para aquellos que no entienden la guerra espiritual o no entienden la movida de Ciudad de Refugio. ¿Viste la guerra? La danza. Hay danza de guerra. ¿Y qué hacen? Y de hecho la palabra proclamar significa guerra, significa ponerse en guardia, es boxear. Así que está bueno que por ahí se lleve algún golpe usted cuando están danzando por ahí. Bien merecido por ahí que lo tiene, ¿no? Algún par de pegué por ahí. Pero es guerra espiritual en el nombre del Señor. Haga un acto profético. Enciérrese, póngase bajo llave. Dance, adore, alabe, exalte, bendiga el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿O se va a quejar? Aragán. No sea arrogante, no sea vago. Levántese en el poder de la oración y confiese, proclame. Dice: es enviar la autoridad de la palabra de Dios a cierta situación y hacia nuestra vida. La vida de la iglesia, la situación política o cualquier otra situación. Hay muchísimas situaciones en las que se necesita liberar el poder de Dios. ¿Hay situaciones en tu vida en que necesitas liberar el poder de Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué está haciendo que no lo libera? No, estoy esperando que venga el pastor. No, libere usted en el nombre de Jesús. Estoy esperando que venga el líder, estoy esperando que me profetice. ¿Qué es profetiza? Ni profetizo. Acá está la palabra por excelencia, la profecía por excelencia, palabra de Dios. Amén. No estoy en contra de la profecía, porque es palabra de Dios, es un don de Dios. Pero a ver, ¿dónde está tu palabra, papá?
¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde está la profecía por excelencia? Que estás dependiendo de este y de lo otro. Deja de depender. Tenemos que depender de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde está Cristo? Acá en el corazón. ¿Vio? Y usted está en su casa, llora, patalea, se enoja, está triste. Llama por teléfono, el pastor no lo atiende. Y entonces se enoja. No se enoja. Pero por ahí puede ser que usted se enoje. Pero mire, pobre Cristo. Cristo está en usted y está esperando que usted lo despierte, que usted le hable, o está esperando que usted proclame su palabra, la palabra que Él ha forjado, ha ministrado en su vida. Y usted resulta que llama al obrero, al líder, al pastor, a este, al otro, y Cristo está acá. Saque a Cristo, levántese en el poder de la oración, profetice en el nombre de Jesús, proclame el reino, abra los cielos, suba hacia el techo de su casa y abra los cielos y bendiga. No sé, haga algo que Dios va a hacer y Dios va a operar y Dios va a bendecir tu vida. ¿Está cansado de la vida? ¿Está cansado de los sinsabores? ¿Está cansado de que otro prospere y usted no prospera? ¿Está cansado de que todo mal, de que todo negativo? ¿Cuánto está cansado? Estamos cansados muchas veces. Ahora, ¿con qué armas pelea? ¿Con qué armas usted lleva a cabo la lucha, la guerra? ¿Cuáles son las armas que usted usa? ¿Qué arma usa? El enojo, la ira, el rencor, no, que no me atiende, no, que esto, que lo otro, al final acá, al final allá, la situación, en la iglesia, al final voy a la iglesia y todo para nada. ¿Dónde está Cristo? Use las armas espirituales que Dios le ha dado, que es la palabra de Dios. ¿Queda claro? Proclamar agresión, guerra espiritual, amén, boxeo. Dice, la proclamación constituye la manera más eficaz de enviar el poder de Dios a una situación hacia nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación o cualquier otra área en nuestra vida. En realidad, la proclamación es la actividad de un heraldo. La palabra heraldo no se usa hoy en día, es una palabra vieja, ¿no? Pero el heraldo era una persona bajo autoridad de un rey, bajo la autoridad de un rey. O duque o otro personaje noble que iba a cierto lugar. El heraldo era la persona que iba a cierto lugar y hacía una declaración pública de lo que quería o había decidido hacer el gobernante de aquel lugar. Anteriormente, los heraldos solían decir, oíd, oíd. ¿Qué dije recién, el hermano Carlos Anacandía? Oídme bien, Satanás. Ese es un heraldo, un guerrero. Imite usted, sea imitador de los grandes siervos de Dios. Imitemos a Cristo, el mayor de los heraldos, el más ungido de todos. Entonces usted a la situación va a decir, oídme bien ahora. En el nombre de Jehová de los ejércitos, te retiras de mi hogar. Amén. Declárelo en el nombre de Jesús. Oídme bien. Hasta acá llegaste. Se terminó miseria, pobreza. Fuera. En el nombre de Jesús. Temor, dolor. Fuera en el nombre de Jesús. Sea un heraldo en el nombre de Jesús. Ya termino. Dice, en el Nuevo Testamento, sin ser evidente, en la mayoría de las traducciones de la palabra que se traduce en predicar, da a entender la voz de un heraldo. Es una palabra que quiere decir proclamar. Esto está en Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Predicar, ¿qué es predicar? Predicar es proclamar. ¿Y qué es proclamar? Ser agresivo, proclamar con autoridad. Ejerce autoridad, denota autoridad, la autoridad que nos da el Señor a través de su palabra. Esto trae por resultado el respaldo de Dios a nuestra vida y ministerio. Cuando proclamamos la palabra en fe, suceden
milagros extraordinarios. Lo sobrenatural se pone de manifiesto en favor de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto quieren lo sobrenatural? Sé tolerando en el nombre de Jesús. Constitúyase en un guerrero. Rama y alay, proclame la palabra en el nombre de Jesús. No limite el poder de Dios. Si usted tiene lengua, ore, interceda en lengua. Use el lenguaje del Espíritu. No espere tener la manifestación o el toque o no sé qué usted espera para proclamar el lenguaje de Dios. Usted es el medio, usted es el canal. Usted tiene que abrir sus labios, dejar de insultar, dejar de comportarse como se comporta y usar su lengua, sus labios para para proclamar el reino de Cristo. Use su lengua, de libertad al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo interceda, porque Él dice que intercede con gemido indecible y Él sabe cómo hacerlo. ¿Cuántos hablan lengua? ¿Habla usted lengua? Ore más en lengua. Métase a orar, a interceder en lengua. Proclame el nombre de Jesús. Usted no tiene las lenguas, no se haga problema, no se preocupe. Desate la palabra, suelte la palabra. ¿Tiene danza? ¿Cuánto tiene danza? ¿Cuánto tiene la unción para la danza? Danza en el nombre de Jesús. Guerrero en el nombre de Jesús. No tiene ni danza ni lengua, pero está vivito y coleando. Cuando usted va al ¿qué hace? Está de acá. Y cuando está en la iglesia, se mata cantando. Y así usted quiere que los cielos se abran. Después va a que le ore, va. Y a ver quién te toca. Y si no viene este. ¿Cuánto lo hacen? Y así usted quiere ser un heraldo. ¿Dónde estás, heraldo mío? ¿Dónde estás, heraldo? Estamos acá, tenemos victoria, somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Proclamamos que el reino de Cristo se establece en nuestra vida. Proclamamos que la unción de Dios desciende. En el nombre de Jesús, poder y autoridad de lo alto, unción que cubre los yugos, poder y autoridad en tu vida y a través de tu vida, para empoderarte, para levantarte, para alcanzarte, para establecerte, para llevarte, para que seas lleno de su gloria. Honra, palabra mía, salgamos. Aleluya. Voy a invitar a los servidores de la mesa de esta noche. Voy a pedir que algún hermano o alguna hermana los acompañe y los guíe a cómo es el servicio de servir, porque son personas nuevas. Usted sabe que cada día, cada noche de Santa Cena, damos la libertad a que la persona que así lo sienta prepara la mesa, como la han preparado Lili con su grupo de ayuno y de eventos, y ellos también tienen la libertad de elegir a los servidores de la mesa. Nosotros no elegimos a los que sirven la mesa. Damos esa libertad para aquella persona que prepara la mesa, es la que también elige a los servidores de la mesa. Nos sentimos así y así lo llevamos a cabo. ¿Hay alguna palabra con respecto a la mesa temática o directamente vamos a la mesa de servicio? Voy a llamar a los que sirven. Tengo acá Romeo Cochas. ¿Quién será Romeo Cochas? Pase por acá. Y los hermanos nos vayan dirigiendo. Leonel Escalante. ¿Dónde están? Leonel Escalante. Fernando Gabriel. ¿Están? Y esta
con la información. Pásenme bien la información, heraldos. Juan Pablo Hernández. Digo bien ahora, Juan Pablo Hernández. Roberto Díaz. Armando Cardoso. Este no es nuevo, Gustavo Clauser. Gustavo Clauser. Mauro Barca. Otro que no es nuevo, Ariel Soto. Ariel Soto. En orden y en disciplina, sí, porque estamos en la mesa del Señor, no es para... ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Que me faltaría uno acá. Juan Pablo Hernández, Roberto Díaz, Armando Cardoso, Gustavo Clauser, Mauro Barca, Ariel Soto. 3 y 3. En reverencia, porque es la mesa del Señor, no es cualquier mesa, no es para chiste, no es para reírse. Estamos en la mesa del Señor, estamos ante su presencia. Es algo que Cristo Jesús instituyó. Y es algo que Cristo Jesús, en el momento que llevó a cabo esta labor, su alma estaba realmente triste, dolida. Horas antes, Jesús había pedido que sus discípulos le ayudaran a orar. ¿Recuerda usted que cuando él estaba en Getsemaní, Jesús dijo, Padre, oró a Dios y pidió si era posible que esta copa fuera pasada de él? Pero inmediatamente dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino sea tu voluntad. Eran horas tristes, horas amargas, humanamente hablando, y de gran dolor, y fue grande lo que Cristo padeció en aquella cruz. Y aún antes de la cruz fue golpeado, fue asaeteado. ¿Cuántas cosas le dice? Que su barba fue arrancada, fue mecida su barba. Fue mucho lo que Cristo sufrió, lo que Cristo padeció. Y en esas horas antes, cuando él estaba con los discípulos, ellos recordaban la liberación del pueblo de Israel, su pueblo, el mismo pueblo que le desechó, el mismo pueblo que lo llevó a la cruz. Porque dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos le desecharon. Su mismo pueblo fue el que le desechó, pero él recordaba, como judío, recordaba junto a toda la nación, junto a todo el pueblo hebreo, aquella liberación de Egipto, cuando el ángel del Señor pasaba, el ángel de la muerte, pasaba, y donde no estaba la sangre, el ángel entraba y todo primogénito moría. Pero la orden de Dios había sido que mataran al cordero, el cordero sin mancha, sin defecto, y esa sangre iba a ser, la orden era que tenía que ser puesta en los dinteles, en los marcos, en las ventanas, y cuando el ángel pasaba, veía la sangre y pasaba, no entraba. Y Jesús, con sus discípulos en la mesa, recordaba todo esta libertad, esta liberación, ese sacrificio, ese dolor que su pueblo pasó. Y él, al recordar, instituye esto a los discípulos, porque él mismo está dando a conocer, se está dando a llevar a cabo la orden, el mandato divino que le había sido encomendado, que él, como cordero, sin mancha, sin defecto, sin pecado, iba a ser sacrificado. Su sangre iba a ser derramada, y esa sangre ya no iba a hacer falta que matáramos a un animal, ni iba a hacer falta que tomáramos esa sangre y la pusiéramos en nuestras puertas, porque esa sangre, inmediatamente, por el solo hecho de aceptar a Jesús en nuestro corazón, esa sangre viene a cubrir nuestra vida y nos libra, nos quita de toda maldición, de todo pecado, de toda muerte, y nos trae liberación, nos restaura, nos bendice, nos sana, nos empodera. Ese es el sacrificio, y ese es el significado, ese es el sentido de la mesa del Señor. El Señor, cuando estaba en esta mesa, después de haber cenado, dice que Él tomó el pan. Conoce usted, siempre lo declaramos, de hecho ahora lo vamos a hacer como siempre lo hacemos. Y el pan, ¿qué representa? El pan representa el cuerpo de Cristo, y así cortado todo de a pedacito, porque el cuerpo de Cristo fue así, totalmente despedazado, fue totalmente destruido, herido, escupido, blasfemado, insultado, bueno, todo, crucificado. Y su sangre, esa sangre que fue derramada,
representa lo que es el fruto, o sea, el fruto de la vid representa la sangre de Cristo. Y a través de Pablo en las Escrituras, Dios nos dice, el Espíritu Santo nos dice que debemos participar, todo el mundo debe participar de la mesa del Señor, porque esto es una orden de Cristo mismo, es algo instituido por Él. Y dice que cuando participamos somos renovados en nuestra fe. Dice que hay muchos que duermen y muchos mueren, dice, en mi pueblo. Esto es una muerte espiritual, es un dormir, un dormitar en el espíritu. Dice, por no participar de la mesa del Señor. Aquel que no participa es propenso a morir espiritualmente. Y da libertad, obviamente, al reino de lo, como decíamos, ¿no? Al reino del príncipe de este mundo. Pero el hecho de participar por orden bendita de Cristo Jesús, Él dijo, hagan esto en memoria de mí, hasta que Él regrese. Entonces, en memoria de Él, recordamos aquel triste dolor, el Calvario, el camino al Gólgota, pero también recordamos la liberación, la mayor de la liberación para la humanidad, la mayor de las victorias. Entonces, un momento de reflexión, es un momento de reflexionar cada uno de nosotros, de pedir perdón ante su presencia, de reconciliarnos unos con otros, de pedirnos perdón, yo te herí, yo te ofendí, te pido que me perdones, alineo mi vida contigo porque amo a Cristo Jesús. Y si amo a Cristo, tú eres parte de ese pan, porque el pan representa el cuerpo de Cristo. El que está a tu lado es parte del cuerpo de Cristo. No debería acontecer esto, pero tristemente muchas veces sucede que nos maldecimos, hablamos mal, criticamos, condenamos. Y tristemente muchas veces ahora hasta se usan las redes sociales para maldecir, para herir, para ofender. Esto no debe ser así. Esto no puede ser así, porque estamos destruyendo, estamos crucificando una vez más a Cristo Jesús. Por eso, qué importante es arrepentirse. Arrepintámonos, seamos verdaderos y sinceros con Dios, pidamos perdón a Cristo Jesús, perdonémonos a nosotros mismos y perdonemos a aquellas personas que de pronto nos hirieron y nos ofendieron. Y participemos de la mesa del Señor para que traiga edificación, consolación, restauración, bendición, sanidad, libertad, bendición a nuestra vida. Amén. Ese es el sentido de la mesa del Señor. Mientras los músicos hacen una canción, vamos a orar por los servidores, luego ellos van a servir el pan y la copa y todo el mundo espera y al final todos participamos juntos. Dios les bendiga. Señor.